Ya nos acompaña esta noche Marcelo Elizondo, él es director para las Américas de la International Chamber of Commerce. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Háblame de tu opinión en relación con esta medida, si efectivamente estamos ante una redefinición del comercio o es algo más. Bueno, aquí claramente el presidente Trump está planteando algo que es verdad, que hay una asimetría. Los Estados Unidos son una economía abierta con bajos obstáculos en frontera y las exportaciones americanas se enfrentan ante terceros mercados con, en muchos casos, obstáculos arancelarios muy altos. Sin embargo, la manera de resolver esto para el beneficio de la economía es reducir aranceles en todos lados, no elevarlos en todos lados. La economía mundial ha crecido, sobre todo en lo que va del siglo XXI, sustancialmente a partir de una reducción arancelaria, de una reducción de obstáculos en frontera. Las cadenas de valor han logrado que el comercio internacional mundial el año pasado, el año 2024, lograra el récord histórico. Nunca el mundo comerció tanto como el año pasado. El comercio entre todos los países del mundo llegó a 33 billones de dólares, trillions, y eso se debe a que hay reducción de obstáculos. Cuando se suben los obstáculos en frontera, se obstaculiza la acción de la economía, se hace menos eficiente. Por lo tanto, la asimetría de la que habla el presidente Trump debería conducir a negociaciones para bajar aranceles y no para subir en reciprocidad. Pero ¿no te parece que al final es un incentivo el tener esta amenaza como la tiene en otros sectores el presidente Trump a que los países empiecen a bajar justamente sus aranceles? Bueno, aquí la suba de aranceles que plantea el presidente Trump puede tener distintos objetivos. El primer objetivo posible es el más probable, negociar. Así lo ha hecho con Colombia, con los inmigrantes, imponiendo aranceles. Colombia ha aceptado la recepción de inmigrantes y luego los aranceles se han reducido. Se ha postergado por un mes la elevación de aranceles con México y Canadá para negociar. Y aquí probablemente la suba de aranceles en reciprocidad con muchos países permita el inicio de negociaciones. Si esto logra negociaciones para bajar aranceles en países que ponen altos aranceles para las exportaciones de los Estados Unidos, la India, por ejemplo, incluso la Argentina, a donde yo vivo, bueno, eso sería una buena noticia. Negociar, imponer, poner fuerza para bajar aranceles es algo bueno. El comercio internacional fluido es algo que mejora la vida de todos. Si por el contrario lo que se busca es obstáculos para no negociar y elevar aranceles, eso sería perjudicial. Bueno, el propio Brasil, un país considerado por mucho tiempo, décadas, un país altamente proteccionista, también es un potencial candidato a verse incentivado a reducir ese nivel de aranceles. Pero luego entramos a un terreno un poco subjetivo, un poco gris, cuando se habla de que incluso el impuesto al valor agregado, que como tú sabes, Estados Unidos no tiene ese IVA, sino que los estados tienen su propio impuesto, pero en algunos países en el mundo, en la Unión Europea, en México, hay un impuesto al valor agregado. Se está hablando de considerarlo también como una especie de barrera al comercio, y aquí las cosas se complican. Efectivamente, cuando uno considera las barreras al comercio no debe considerar solamente los aranceles en frontera, también los impuestos que ocurren internamente en las economías. En ese sentido hay que admitir que el presidente Trump, mientras augura aumentos de aranceles en frontera para aquellos que ponen obstáculos para el ingreso de productos americanos en terceros países, también a la vez está anunciando que bajará impuestos dentro de los Estados Unidos para empresas, eliminará regulaciones que generan costos para la economía y reducirá el tamaño de la administración pública, y eso bajará costos para la actuación de la economía de los Estados Unidos. Me parece que estamos ante un claro ejemplo de la utilización de los aranceles como herramienta de negociación. El presidente Trump está utilizando los aranceles como herramienta de negociación no solamente para la economía, también para temas no económicos, inmigración, fentanilo o incluso, en el caso de China, presiones para el liderazgo tecnológico. Ahora, siempre que llega Trump a la presidencia o en los años que ha estado en la presidencia, el mundo corre y reacciona, se vuelve reactivo a lo que está haciendo el presidente Trump, que mucho tiene que ver con estas amenazas arancelarias. ¿Qué debería estar haciendo un país como Argentina, un país como Brasil, para no estar en la retaguardia reaccionando, sino efectivamente pues ajustándose a lo que puede ser una realidad incluso beneficiosa para esa propia nación? Bueno, en el caso de la Argentina hay una respuesta concreta. El presidente de la República Argentina, Javier Milei, le ha propuesto al presidente Trump un tratado de libre comercio. Reducir aranceles en ambos sentidos. Pero ¿y si no lo da? En frontera.
Bueno, ahí tendríamos un problema, pero el presidente Trump está diciendo elevaré aranceles para productos que provienen de la Argentina porque la Argentina tiene aranceles elevados, más elevados que los Estados Unidos tienen para productos argentinos, y eso es verdad, tiene razón el presidente Trump. El presidente Milei ha dicho, hagamos un acuerdo de libre comercio, bajemos aranceles recíprocamente. El mundo en los últimos años ha generado progreso y prosperidad por la reducción de aranceles. En 30 años, el arancel promedio en el mundo ha bajado de 15% a 4%, y eso ha generado una enorme prosperidad. Lo que debería propugnarse es una reducción de aranceles en todo el planeta. Hoy, lamentablemente, el mundo está en un proceso de fricción y de utilización de los aranceles como herramienta de negociación. El mundo está, como digo, en un proceso de integración en cadenas de valor que necesita fluidez en frontera y no obstáculos en frontera. Excelente. Bueno, pues qué momento, y el detalle de esto también es interesantísimo. Vamos a ver qué produce dentro de esos beneficios o efectos no deseados. Marcelo Elizondo, te agradezco la oportunidad de este análisis. Él es el director para las Américas de la International Chamber of Commerce. Gracias. Adiós.